Vamos a revisar un capítulo del libro o la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y solo decir antes de comenzar que la carta a los romanos es una de las cartas más largas del apóstol Pablo y es una de las cartas más completas además. La escribió a los romanos, a los cristianos de la ciudad de Roma, no a los romanos en general, sino que a los cristianos de la ciudad de Roma, los cuales ya estaban constituidos por tanto judíos como no judíos. Vamos a ver un poco más adelante en la prédica de hoy un pequeño video de introducción donde se dan algunos elementos más respecto a las características de esta carta, en qué contexto la escribió el apóstol Pablo. Lo más probable es que fue escrita desde la ciudad de Corinto, entre la primera y la segunda carta a los Corintios, y antes de viajar él mismo a Roma. No viajó por su propia voluntad, pero no viajó en las condiciones ideales, podríamos decir, porque él fue a Roma apelando al derecho que tenía como ciudadano romano de ser juzgado por el César. Estaba siendo juzgado por las tramas de los judíos y los romanos se vieron obligados a hacer un proceso con él. Pero él vio en esto una oportunidad de predicar el mensaje de salvación y el ministerio que le fue dado directamente por Jesucristo, el ministerio a los gentiles, y de predicar la palabra de Dios en lo que era la capital del mundo, o sea, era el lugar central de la mayor parte del mundo conocido, al menos todo lo que es el mundo occidental, ¿no? Incluyendo buena parte del Medio Oriente y África. Y por tanto él vio allí una oportunidad dada por Dios, no lo vio como un problema, no lo vio como un obstáculo, no lo vio como algo fortuito, sino que como una oportunidad para alcanzar ese lugar que era entonces como ir al centro del mundo a predicar la palabra de Dios. Quisiera que alguien pudiera buscar en el capítulo 8 de Romanos los versículos 19 y 20. Y el primero que lo tenga, que abra su micrófono y lo pueda compartir con nosotros. Romanos, ya, Margarita levantó la mano. Era 18 y 20. 19 y 20. 19, te dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Amén. Yo voy a utilizar la versión, nueva versión internacional. Allí dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza. Lo primero que se indica aquí es que la creación, toda, todo lo creado, todo lo conocido, no solo las personas, sino que también la naturaleza misma, lo vivo, incluso lo inerte, podríamos decir, toda la creación espera, aguarda, dice esta versión, ¿no? No espera tranquila, no espera racionalmente, sino que espera con ansiedad. O sea, hay una espera con una fuerza interior, con una intensidad, ¿no? ¿Y qué es lo que espera la creación toda? La revelación de los hijos de Dios. La revelación de los hijos de Dios, como se plantea aquí, es una revelación futura, venidera. Es cuando Cristo venga y sea evidente quiénes son hijos de Dios, no quien dice que es y que quizás no lo sea. Se va a revelar cuando Cristo venga y la iglesia sea sacada del mundo, y para quienes entienden
lo que es el plan de Dios pueda ser evidente. Y para quienes no lo creían, pero lo conocieron, ¿no? Supieron lo que está predicho en la Escritura, particularmente en las revelaciones del apóstol Juan, en Apocalipsis, respecto a la segunda venida de Cristo, primero por su iglesia, será evidente entonces quiénes son los hijos de Dios. Pero como muchas de las cuestiones importantes en la Biblia, estas tienen más de un cumplimiento. Y este es, primeramente, el sentido esencial de este versículo es el cumplimiento futuro, cuando no habrá duda alguna, cuando todo después, cuando ya en esta segunda venida no sea solo por su iglesia, sino que sea a consumar ya en el último capítulo el plan de Dios, y todo ojo vea a Cristo y para todos sea evidente, y como dice la palabra, toda rodilla se doble delante de él, y toda lengua, toda boca declare que Él es el Señor. Ahí va a ser evidente quiénes son hijos y quiénes no. Pero antes de ese cumplimiento final, hay un cumplimiento cada día. Desde que Cristo vino al mundo y comisionó a 12 para iniciar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en el mundo, se cumple. Cada vez que alguien es transformado a la imagen de Cristo, se va cumpliendo esto que declara el versículo 19. Y la creación entonces puede ver, se le puede revelar que Dios tiene hijos e hijas, obviamente. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con una invitación que constantemente Dios nos hace y nosotros hemos tomado en esta casa iglesia, a hacer su manifestación para otros, a convertirnos en el Dios visible. El Evangelio de Juan dice que Cristo es, bueno, el Evangelio de Juan y varias otras cartas, ¿no? En particular el versículo que voy a citar es una de las cartas de Pablo, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Pero nosotros también podemos constituirnos en una imagen visible del Dios invisible. No en la misma condición, calidad y esencia de Cristo, porque Cristo es Dios, pero nosotros somos hijos de Dios y podemos manifestar a Dios como hijos. Cuando nace un bebé, cuando nace un niño, una niña, una de las cosas típicas que empiezan a hacer los que van a visitar es encontrar a quién se parece, ¿no? ¡Ay, se parece al papá, se parece a la mamá, se parece al abuelito, a la abuelita! ¿No? Pero los hijos finalmente reflejan la imagen de sus padres. Nosotros debemos reflejar la imagen de nuestro Padre, y cada vez que nos miramos al espejo y vamos viendo como Dios nos ve, como hijos suyos, es porque Él está haciendo una obra en nosotros y esa obra es visible y mostramos a Dios. Entonces se cumple, se va cumpliendo progresivamente, y ese es el plan de Dios, hacernos parte de su plan también. Se va cumpliendo este versículo 19. ¿Y qué quiere decir el versículo 20? Que se refiere a la creación toda, ya no a los hijos de Dios, aunque también a nosotros antes de recibir a Cristo en nuestra vida. Dice que la creación toda, nosotros incluidos, y hay una parte nuestra que sigue viviendo esa realidad, que es nuestro cuerpo, fueron sometidos a frustración. Y dice, esto no fue por decisión propia, sino por la del que así lo dispuso, Dios. Pero queda una esperanza. Me gusta cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Allí el versículo 19 dice, la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Y agrega para el 20, porque la creación perdió su verdadera finalidad. Esto es lo que ocurrió en el jardín del Edén, al entrar el pecado en el mundo. La creación perdió su verdadera finalidad. En una nota a la versión de Dios habla hoy, dice, perdió su verdadera finalidad o fue condenada al fracaso. Fracasó. Pero Dios abrió un camino para romper con ese fracaso. Dios abrió un camino para volver a la creación a su verdadera finalidad, que tiene que ver con Él.
tiene que ver con una relación con Dios, nuestro Padre. Por eso es que el versículo 20 dice, pero queda firme la esperanza, porque Dios determinó una esperanza, ¿no? De que la creación misma ha de ser liberada, dice el versículo 21, de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Cuando nosotros empezamos a transformarnos cada día más en hijos de Dios, también adquirimos libertad. Pero esta libertad es una libertad distinta a la que conocíamos, porque la libertad que conocíamos, a la que nos llama el mundo, a la que nos llama la sociedad, la cultura, los grandes pensadores que no tienen a Dios en su vida, es la libertad del yo. El tú puedes, el tú tienes derecho a ser libre. Y el único límite es que no afectes a otros. Entonces empezamos nosotros a determinar de qué modo yo afecto al otro o no lo afecto. Y empiezo a ser yo el juez de esa libertad. Pero no, aquí nos habla de una libertad distinta, que es la libertad que Dios nos da. Es la libertad de tener plenas capacidades para elegir, no entre muchos, múltiples, infinitos caminos como lo que nos muestra la sociedad hoy, sino entre dos caminos. El del bien y el del mal. El de la vida y el de la muerte. El de la bendición, que proviene de Dios, y el de la maldición, que proviene del mundo, del padre de mentira, de maldad, el que vino a mentir, a robar y a matar. El que era luz, pero se convirtió en oscuridad. La vida está hecha de decisiones, lo hemos dicho muchas veces, y la libertad es que nosotros decidimos. Esa es la libertad que Dios nos dio, que nosotros podamos decidir. Pero Él también nos dio una guía, y esa guía nos sujeta. Sujetarnos es la manera más plena de vivir la libertad. El versículo 22 dice, sabemos que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto. No es un gemido de dolor, aunque también hay algo de dolor al ver la realidad, pero hay esperanza en medio de ello, porque hay un parto, hay algo que están haciendo, hay algo que Dios está haciendo y lo viene haciendo desde hace 2000 años. Lo viene haciendo a través de su propia presencia encarnada en Jesucristo en el mundo. Y eso tiene que ver contigo y conmigo, para que Dios sea visto, sea manifestado en el mundo. ¿Y cómo se manifiesta hoy Dios en el mundo? Obviamente por la presencia del Espíritu Santo. Pero para el que no cree, ¿cómo se manifiesta? Porque el que no cree no va a percibir al Espíritu Santo. Ni siquiera un cristiano que no lo busque lo va a percibir. Dios se va a percibir en el mundo a través de personas transformadas por la obra de Dios, convertidas día con día más en hijos e hijas, ya no huérfanos. El versículo 23 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos, y aquí algo importante, ¿no? Tenemos las primicias del Espíritu. Al recibir a Cristo recibimos la verdad, fuimos cambiados de posición y de condición, y recibimos al Espíritu de Dios. Y ahora somos sellados por el Espíritu, y el Espíritu detiene la iniquidad sobre nuestra vida. O sea, el Espíritu es una verdad, somos los primeros. Tenemos esas primicias, y las recibimos en la mayor primicia, que es Cristo, el primero. Y entonces, claro, también hay un gemir interior al ver, por ejemplo, a los que no conocen a Dios, al ver la injusticia, al ver la necesidad, al ver el dolor, la enfermedad, etcétera, gemimos. Pero nuestro gemido tiene esperanza, porque sabemos que este es un proceso, que no es la condición a la cual Dios nos llamó, que no es la condición con la cual Dios creó la creación, sino que es el resultado de una mala decisión. Pero estamos en un proceso que Dios ha dispuesto. Y nosotros debemos manifestar ese proceso y esa esperanza en medio del mundo, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, la adopción plena. A eso se refiere ya este versículo 23, nuevamente un cumplimiento futuro. ¿Cuándo? Cuando este cuerpo que no va a ir a la eternidad sea reemplazado por el cuerpo que va a ir a la eternidad. Por eso el versículo 23 dice, aguardamos nuestra adopción, ya somos hijos. En espíritu ya lo somos.
En el alma, bueno, ahí hay un proceso y según las decisiones de cada uno de nosotros cada día, seremos cada vez más hijos. Entonces, esa parte en el alma es un proceso distinto en cada cristiano. Pleno en el espíritu de cada cristiano que recibió a Cristo, absoluto, íntegro, intacto hasta la venida de Cristo, en proceso en el alma de cada cristiano, según nuestra propia voluntad. Miren, esta es una cosa difícil de entender, cómo Dios sujeta su voluntad a algo que Él decidió, darnos la libertad de nosotros decidir cuánto queremos que Él obre en nuestra vida. No nos obliga. Y respecto al cuerpo, Él ha determinado un momento en el futuro en el cual por su propia voluntad será absolutamente transformado este cuerpo. Entonces, esto debiera ser una guía también para nosotros. Las afecciones del espíritu no debieran estar en nuestra vida. Y si hay alguna afección del espíritu, hay que buscar las raíces de ello. Porque nuestro espíritu ya fue transformado. Y cualquier afección en el espíritu, esa es una mentira absoluta. Si tú verdaderamente recibiste a Cristo, no hay enfermedades del espíritu en tu vida. Pero sí puede haber afecciones en el alma. Y para transformar eso para que eso cambie, debemos dejar ser transformados por Dios. Ahora, respecto al cuerpo, aquí hay algo inevitable. Nuestro cuerpo se va a deteriorar. Mientras más tiempo Dios nos tenga en este mundo, más nuestro cuerpo se va a deteriorar. Eso es inevitable. No pretendamos que Dios haga algo que no prometió hacer. Él podrá sostener nuestras fuerzas para que los propósitos de nuestra vida sigan vigentes a pesar de que nuestro cuerpo se deteriore. Y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de la cristiandad de personas que sus cuerpos ya estaban deteriorados. El mismo Pablo. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que tenía, pero una de las respuestas más probables es que algo afectaba a su cuerpo, ese aguijón del cual habla, que le pidió que le fuera quitado y que Dios le dijo, no, que te baste mi gracia. Ese es un ejemplo de tantos que hay de que Dios puede darnos la fuerza necesaria para que se siga cumpliendo su propósito en nuestra vida y a través de nuestra vida, a pesar de que nuestro cuerpo se va a deteriorar. Pero hay una promesa de que este cuerpo no es el que va a la eternidad. Y entonces vemos de que hay una gran promesa en el Evangelio que nos permite vivir esta vida que tiene ciertas características, mirándola con esperanza cierta y poderosa. Eso caracteriza a un hijo que cree en su padre. El versículo 24 dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. La esperanza es la que nos salva de la desesperanza. Y lo que prima en el mundo es desesperanza, es falta de confianza. Y podemos ponerle muchos otros apellidos, ¿no? Necesidad, ansiedad, depresión, estrés, injusticia, dolor, maldad, todo eso contribuye a que lo que cunda en el mundo sea la desesperanza. Pero en nosotros hay esperanza. Dice, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Y esto tiene que ver con que nosotros debemos manifestar al mundo la fe. O sea, ¿cuándo vamos a manifestar al mundo que somos hijos de Dios? Cuando nos estén ocurriendo cosas que no son buenas y nosotros estemos bien. Y podamos animar a otros a estar bien. O también cuando nosotros estemos bien y alguien esté mal, pero podamos darle testimonio de que en los momentos en que no hemos estado bien, la esperanza nos ha sostenido y nos ha hecho salir de esas circunstancias de dificultad. ¿Quién espera lo que ya tiene? No nos confundamos, hemos recibido muchas cosas de Dios, pero Dios tiene aún muchas más para nosotros. Por eso, de algún modo, debemos ser inconformistas. No debemos conformarnos, primeramente, con lo que el mundo nos ofrece. Para nada, no debemos tomar la forma del mundo, pero tampoco debemos conformarnos con lo que Dios nos ha dado. Que eso sea suficiente. No, porque Dios tiene más para ti y para mí. Seguir siendo transformados. Por eso,
vivimos en espera y en esperanza y siendo transformados. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 24. Ya fuimos salvados. Sí, tenemos lo esencial, la salvación, pero Dios tiene mucho más para ti, para mí, para el mundo, para los que no creen en Él aún. Primeramente, la salvación de la muerte, de las consecuencias del pecado, pero también mucho más que esperar. Por eso somos seres de esperanza, siempre esperando más de un Dios generoso, inconmensurable. El versículo 25 agrega, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. En el mundo tendremos aflicción, pero en Cristo Dios venció al mundo. Y nosotros como hijos le creemos a nuestro Padre y atravesamos las dificultades como pasajeras. Y eso tiene que ser visible para los demás. Por eso, no debemos solo pedir que Dios nos libre de los problemas, sino que también nos afirme a atravesar esos problemas de manera que para los demás sea visible y sea evidente, se les revele lo que ellos aguardan con ansiedad, que un hijo puede atravesar las dificultades confiado de que hay un padre que está cuidándolo, que está haciendo todo lo que está en sus manos para librarlo. Y Dios nos libra de lo esencial, pero a veces nos deja atravesar circunstancias precisamente, primero para que seamos forjados a más, pero segundo para que otros puedan ver de que esta realidad que estamos viviendo es pasajera y podemos vivirla plenamente confiando en lo que viene cada día manifestándose en nuestra vida. Esto era solamente la introducción. Estos versículos del capítulo 8 son solamente la introducción a lo que vamos a ver hoy. Hoy nos vamos a centrar en otro capítulo de la carta a los romanos, particularmente el capítulo 12. Un llamado a... Bueno, vamos a ver a qué es un llamado el capítulo 12. Recordar que cuando estuvimos viendo los domingos pasados el poder del perdón, vimos hábitos que facilitan el perdón. Entre ellos estaban bendecir a todos, ser humildes con otros, buscar el bienestar de los demás, guardar la paz con todos, confiar en Dios. Y si se dan cuenta, todos esos hábitos que facilitan el perdón están fundamentados en versículos del capítulo 12 de la carta a los romanos, que es la carta que vamos a revisar, o sea, el capítulo de la carta que vamos a revisar hoy. Por lo tanto, de algún modo el mensaje de hoy no se refiere al perdón, pero se conecta un poco con lo que estuvimos viendo varios domingos atrás. Dios nos capacita. Oigamos lo que La carta de Pablo a los romanos. nos va a relatar esta introducción a la carta a los romanos. La carta de Pablo a los romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma.
Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este evangelio es lo que unificará a la iglesia. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Pero no olvides el gran panorama. Debido a su fe en Jesús, los judíos y los gentiles ahora están juntos en la familia de Abraham. Esa nueva humanidad que está siendo transformada por el Espíritu de Dios, y así Dios está cumpliendo sus antiguas promesas. Por lo tanto, la única respuesta razonable es que estos cristianos judíos y los no judíos sean unificados como la iglesia. Los capítulos del 12 al 13 nos muestran que esta unidad vendrá de un compromiso de amar y perdonarse los unos a los otros. El amor se pondrá de manifiesto cuando todos, usando sus diversos dones y talentos, se sirvan unos a otros en la iglesia. Y también significa humildad y perdón. Cuando estos grupos étnicos y culturas diferentes se unen en Jesús, el conflicto es inevitable. Y esto solo puede vencerse a través del trabajo duro, del perdón y la reconciliación. Así mostrarán la más grande de las virtudes cristianas, el amor, la cual cumple los más grandes mandamientos de la Torá: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. La carta a los Romanos es un libro fundamental para todo cristiano. De hecho, grandes personajes de la historia del cristianismo vieron transformado su entendimiento de la vida en algunos casos y de la misma cristiandad en otros, al leer algún versículo en particular en el contexto de la carta a los Romanos. Un ejemplo es San Agustín, que si bien es padre de la Iglesia Católica, es uno de los autores cristianos más citados y reconocidos como importante en su comprensión de lo que es la palabra de Dios por los teólogos protestantes. San Agustín pasó de una vida totalmente mundana a una vida centrada en Dios cuando vino revelación a él al leer la carta a los Romanos. Otro hombre que transformó su vida y era cristiano de monasterio es el gran reformador alemán Martín Lutero, quien vivió muchos años buscando a Dios pero atormentado. Y vino una revelación profunda de lo que es el Evangelio a través de la carta a los Romanos. Otro gran reformador es Wesley, quien también llegó a afirmar de que al fin pudo comprender el Evangelio a través de la carta a los Romanos. Y claro,
tenemos aquí desde a quién eligió Dios, a un hombre fanático, a un hombre absolutamente convencido de quién era él y de quién era Dios. No tenía la más mínima duda de quién era Dios, cómo era Dios, cuál era el plan de Dios y quién era él en el contexto de eso. Lamentablemente, esa profunda convicción y absoluta convicción estaba totalmente errada. Era la visión de Saulo, el fariseo. Pero el poder de Dios para transformar vidas se manifiesta de manera potente en la persona de Pablo. Y este detalle, ¿no?, que lo vemos en la escritura de cambiar el nombre, es un pequeño detalle, es una delicadeza de Dios manifestada en cómo Él hace redactar su palabra para mostrarnos que Él no solo cambia un nombre, sino que cambia completamente a la persona. Entonces Saulo deja de ser Saulo, el fariseo, absolutamente convencido de quién es Dios, de cuál es el plan de Dios y quién es Él en el plan de Dios, a Pablo, un nuevo hombre que conoce al verdadero Dios y que entiende que hay una manera de encontrar armonía y coherencia en todo lo que dice el Antiguo Testamento, que pareciera ser solo para los judíos, y todo lo que dice el Nuevo Testamento, que pareciera ser que está destinado a los gentiles. Es Pablo la persona que Dios elige para establecerlo en el apóstol, en el primer apóstol. Después todos los demás lo comprenderán también y se sumarán a esta visión, obviamente, porque es la visión del plan de Dios. El apóstol del plan de Dios para todas las naciones. Y eso es lo que se encuentra representado en Roma, una ciudad cosmopolita, donde llegaban de todas las lenguas, costumbres, modos de vida del Imperio Romano. Llegaban allí, era como Nueva York, Manhattan, Sanhattan, cualquier gran ciudad del mundo actual, donde se reúnen todas las etnias, naciones, culturas, lenguas. Ese es el lugar preciso donde va a llegar el mensaje de Dios con este aspecto central, ¿no? El plan de Dios es para todos. Todos pueden ser parte del plan de Dios. Les invito a que puedan disponerse a leer el libro de Romanos. Como bien dice, los capítulos 1 al 4 resumen la esencia del Evangelio, pero luego los va desplegando y llegan hasta el capítulo 12, que es el que vamos a revisar hoy, donde se nos presenta la aplicación práctica del Evangelio. En el versículo 1 del capítulo 12 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Con este versículo se abre el capítulo 12. Han transcurrido 11 capítulos en los cuales se ha desplegado de forma magistral solo como Dios puede guiar a alguien para explicar que no hay contradicción en toda la palabra de Dios, que no hay contradicción en el plan de Dios y que tiene un propósito: la libertad de esta creación que ha sido llevada a esclavitud, no por su propia voluntad, como decía el capítulo 8 Romanos, y nuestra propia libertad. Y llega a este punto en el cual se nos va a describir paso a paso cómo debe comportarse la familia de Dios, el cuerpo de Cristo en el mundo, para que efectivamente se manifieste Dios al mundo y sea claro para todos que somos hijos de Dios. Y lo primero entonces es esto: ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entendamos que en realidad se está hablando de que todo nuestro ser pueda estar disponible para la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que estemos más interesados en el bienestar de los demás que en nuestro propio bienestar. O sea,
que nos integremos, que seamos parte de un cuerpo mayor, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y para eso debemos crecer en una serie de características, porque va a ocurrir lo mismo que describí aquí, que ocurría con la iglesia en Roma, ya una iglesia como la de hoy, multiétnica, no solo judía, con muchas otras nacionalidades, y por lo tanto que costaba entender qué es lo que era realmente ser cristiano, porque cada uno traía ideas previas, ¿no? Y nosotros cuando recibimos a Cristo traíamos ideas previas, entonces a veces nos cuesta entender y aceptar a los demás, incluso dentro de la familia de la fe. Entonces aquí mismo, en el cuerpo de Cristo, empieza a ejercitarse la aceptación por los demás y el ser transformado hasta tener un mismo sentir, un mismo pensar, que es el que proviene de la mente de Cristo, que proviene de la voluntad de Dios. Este primer versículo entonces nos llama a eso, a dejar nuestro yo, someterlo a la voluntad de Dios para hacernos parte, no ser el centro, sino ser una parte de algo mayor, el cuerpo de Cristo, la familia de la fe, la iglesia. El versículo 2 del capítulo 12 ahora ya no nos habla de nosotros como, ya no ese voy a tomar la misma figura de Pablo, no ese gran Saulo, ¿no? El gran hombre defensor de Dios contra la herejía del cristianismo, ¿no? El que se erige a sí mismo como el gran defensor de Dios, ¿no? Sino que Pablo, ¿no? Que traducido viene a ser algo así como pequeño, ¿no? Ya no el grande, el mismo al tomar el nombre romano que le había sido dado, Pablo, se reconoce como pequeño. De hecho, en algunas de sus cartas, él se autodenomina el más pequeño de todos. ¿Por qué? Porque él ahora se da cuenta que es parte de algo mayor. En el primer versículo, entonces, él nos transmite esta misma entendimiento, esta misma dimensión en la cual debemos entrar. Ya no soy yo el centro, sino que yo soy una parte, pero una parte de algo poderoso e importante. Y por eso debe ocurrir lo que nos dice el versículo 2. No debemos tomar la forma de la sociedad. No debemos darle valor a lo que el mundo dice que somos, cómo debemos actuar y cómo debemos ser. Ahora, eso significa deshacerse de muchos pensamientos, argumentos y conceptos que entraron en nuestra vida. Dice que no nos amoldemos al mundo actual, al cual debemos reconocer y que ya nos amoldamos en parte. Por lo tanto, debemos ser, lo que continúa diciendo el versículo, ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, dice primero. Eso es lo que le pasó a Pablo. Él sabía, entendía perfectamente quién era Dios, cuál era su plan y cuál era su lugar en el plan de Dios. Su mente estaba convencida de todo eso. Y Dios tuvo que convencerlo de todo lo contrario a lo que él creía. Nosotros necesitamos que nuestra mente sea renovada y transformada. Y así, solo así, podremos ir comprobando paso a paso cuál es su voluntad para mi vida y a través de mi vida para otros. Y nos anima este versículo declarándonos dos características de su voluntad, como para que la deseemos, como para que no sea difícil este proceso de sacar todo lo que aceptamos del entendimiento de la realidad, del mismo Dios y de los demás, y que sea transformado nuestro modo de pensar a través de la voluntad de Dios. Nos dice que esa voluntad de Dios no va a ser difícil para nosotros porque es agradable y perfecta. Entonces, cuando Dios te revele algo, cuando Dios me revela algo y me ofende o me confronta, inmediatamente tengo que recordar que aunque a mí me ofenda y me confronte, eso es agradable y perfecto. Entonces el problema no está en lo que Dios me está diciendo, el problema está en mí. El problema es por qué a mí no me resulta agradable y perfecto.
y entonces tendré que pedirle a Dios que me muestre qué hay en mí, que es mentira, que es falso, que me hace percibir eso que Él me está diciendo como ofensivo o incomprensible, como no agradable y no perfecto. Yo ahí me vuelvo humilde y me someto a la verdad de que Dios es la verdad y que Dios es bueno, es justo y que su voluntad es agradable y perfecta. Estos dos principios del versículo 1 y 2 van a ser el fundamento para todo lo demás que nos va a decir el capítulo 12. Por eso lo hemos presentado por separado, ¿no? Ahora, las siguientes diapositivas van a presentar un grupo de versículos que nos van entregando algunos principios concretos para esta vida práctica del cristiano. Piensen ustedes, esta carta la escribió Pablo para la nueva iglesia, ¿eh? La iglesia transformada ya por la venida de Cristo, lo que se le reveló a esos judíos que fueron sus apóstoles, que el mensaje no solo es para los judíos, sino que es para todo el que quiera y el que se decida a creer en Cristo como Dios entrando al mundo para nuestra salvación. El versículo 3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. O sea, sí debemos apreciarnos, sí debemos valorar quiénes somos, pero esa valoración debe venir de lo que Dios dice que somos, no de lo que nos hemos convencido a través de los años en que vivimos sin Cristo o incluso los primeros años que vivimos con Cristo. Dice, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Qué significa esto último? Que la fe es ver lo que no es. Por lo tanto, respecto a esto del concepto de mí mismo, lo que significa esta parte del versículo 3 es que Dios me va a ir mostrando día con día quién yo soy verdaderamente. Y es como Él me ve. Y eso de cómo Él me ve es lo que debe empezar a manifestarse en mi vida, desechando todo lo que yo creo que soy y que no cuadra con eso que Él me está mostrando. Por ejemplo, hace unos días hablaba con alguien y le decía, supongamos de que tú tienes un carácter hosco, un carácter áspero, ¿no? Que se resiste un poco a los demás y que es firme. Y resulta que Dios te dice que tú eres amable y suave y humilde. Y ni tú mismo te reconoces así. Bueno, si Dios te dijo eso, es porque así eres. Y entonces hay una condición actual y una meta. Pasar de la condición actual del carácter que tú estás convencido tú mismo incluso que tienes, y los demás lo reconocen en ti, a algo que Dios te dice que eres. Y Dios te va a transformar a quien verdaderamente eres. Hay muchos aspectos de nuestro carácter, ¿no? De nuestra forma de ser, que creemos que somos así. Y que, bueno, hemos intentado cambiar incluso en algunos y no podemos. Bueno, porque definitivamente entonces somos así. Pero Dios me dice algo distinto y eso es hacia donde debo caminar. Entonces, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo, seamos humildes primero frente a Dios, pero también frente a los demás, porque Dios me va a ir transformando en mi relación con otros. O sea, cuando Dios me ponga a alguien que me incomoda, probablemente es una oportunidad para ser transformado. Y ahí es donde yo debo ser humilde y no resistirme y disponerme a los procesos. ¿Y dónde hace esos procesos Dios? Primeramente lo hace en la iglesia, que es donde debemos tener confianza. Confianza en que Dios obra primeramente en la iglesia para que luego podamos nosotros obrar fuera con otros. El versículo 4 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, esto no hay que explicarlo, es bastante claro, ¿no? Somos uno, tenemos una unidad.
Pero esa unidad está formada por partes que tienen funciones distintas, que complementan unas a las otras. Y la suma de todas esas funciones nos hace quienes somos. Bueno, ya que esto es así y lo sabemos respecto a nosotros mismos, ampliemos este entendimiento en lo que nos dice el versículo 5. También nosotros, siendo muchos, ahora somos parte de una familia, ya no la familia natural, biológica, la familia de la fe, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Se imaginan que la mano derecha dijera, la mano izquierda dijera, ¿por qué? Porque en general somos diestros, ¿no? Dijera, ¿por qué yo soy menos útil que la mano derecha? ¿Por qué la mano derecha hace tales cosas y yo no? Y se peleara con la mano derecha y dijera, me voy a huelga, no voy a trabajar más. Que lo haga la mano derecha, ya que es tan buena para hacer las cosas. Pero resulta que hay muchas cosas que no podemos hacer si no usamos las dos manos. Del mismo modo que la mano hay cosas que no puede hacer, salvo que se desarrolle esa habilidad, como ocurre cuando perdemos esta otra habilidad, sin que sea guiada por la vista. Y a veces la vista es complementada además por el oído. Y entonces vamos viendo que los distintos órganos y las distintas partes del cuerpo nos hacen mucho más capaces. Claro, la mano puede hacer cosas cerrando los ojos y tapándonos los oídos, pero las va a hacer mejor abriendo los ojos y teniendo atentos los oídos. Hay muchos miembros en el cuerpo y son los que le dan la potencia y la máxima capacidad al cuerpo, a quienes somos. Lo mismo ocurre con la iglesia. El versículo 6 dice, tenemos dones diferentes. Ya no está hablando ahora solo de las capacidades naturales, porque cuando primero se refiere a las partes del cuerpo, nos hace ver que dentro de la iglesia hay muchos talentos, capacidades naturales. Y entonces, esto de no vernos a nosotros como lo central, vernos en la medida correcta, y entonces reconocer a los demás también, tiene que ver, por ejemplo, con que yo tengo habilidades que otros no tienen, pero a su vez hay habilidades que yo no tengo que otros sí tienen. Y entonces ya en un nivel natural, en la familia de la fe que es la iglesia, encontramos capacidades diversas y deberíamos ser capaces de reconocerlas y ponerlas al servicio juntos, contribuir a los propósitos de la iglesia a través de esas capacidades naturales. Eso hasta el versículo 5. Pero en el versículo 6 nos agrega que además de esas capacidades naturales que son diversas, yo tengo algunas pero no las tengo todas, por eso necesito a los demás. También hay dones y los dones son espirituales. Hay dones diferentes que según la decisión gratuita de Dios, según la gracia de Dios, se nos han sido dados. Aquí en el versículo 6 se nos está diciendo, tú, yo, cada uno de nosotros tenemos capacidades espirituales y esas ni teníamos idea que las teníamos. Quizás las capacidades naturales, las habilidades las reconocíamos, las habíamos nosotros mismos reconocido, alguien nos la había dicho y las reconocimos como verdaderas y las estábamos usando, ¿no? Pero antes de recibir a Cristo no teníamos idea que teníamos además capacidades espirituales, dones. Es aquí cuando entramos a la familia de la fe que empezamos a conocer que también Dios nos ha dado capacidades espirituales junto con las capacidades naturales. Y entonces debemos empezar a desarrollar estas habilidades espirituales. Dice, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría.
Bueno, en el capítulo 12 de Romanos, desde el versículo 6, se nos empieza a hablar de cuáles son los dones espirituales. Y para ser poderosos debemos usarlos todos y ser consciente entonces que yo no los tengo todos, entonces necesitamos trabajar juntos. ¿Para qué? Para impactar al mundo, para mostrarle al mundo que hay un Dios, que es el que ha dado estas capacidades naturales, talentos, habilidades, pero también nos ha dado capacidades espirituales para obrar en la dimensión espiritual. Podemos ayudar a los demás con nuestras habilidades naturales, pero también podemos ayudar mucho más a los demás con nuestros dones espirituales. Hemos hablado otras veces de cuáles son, hemos hecho test, es un proceso constante asumir que tenemos dones y empezar a usarlos. ¿Dónde es el primer lugar donde los podemos usar? Porque como los niños, cuando empiezan a caminar, no caminan perfecto, ¿no? Gatean, luego se tropiezan, se paran, se caen. Ellos no tienen temor, aunque les duela, se vuelven a parar. Nosotros somos los que estamos más preocupados por esas caídas o los peligros de aprender a caminar, aprender a hacer otras cosas. Pero hay un lugar donde eso se desarrolla, en la seguridad del hogar, donde los padres están atentos a ese caminar del bebé, del niño que se está desarrollando. Bueno, ¿dónde debemos empezar a dar los primeros pasos en los dones espirituales? En la familia de la fe. Y debemos animarnos a dar esos pasos, de usar los dones. Yo te animo a que uses los dones que ya conoces, porque ya hemos hecho ese ejercicio. Ya alguna vez supiste cuáles son tus dones. Y si no lo recuerdas, búscalo. Y si no lo encuentras, pregúntanos porque los tenemos anotados, ¿no? Y bueno, mejor aún sería que le preguntes a Dios cuáles son esos dones. Porque si Dios te los revela, ya no hay vuelta allí. Dios te lo reveló y eso es verdad. En cambio, si te lo dice alguien, quizás puedes dudar. Pero si te lo dice Dios, no hay posibilidad de que dudes. Y yo te digo ya, de que al menos tienes un don y Dios no es mezquino. Y estoy seguro que cada uno tiene más de un don espiritual. ¿Lo estás usando? Es importante que lo pongas en práctica para que Dios pueda hacer todo lo que quiere hacer a través de tu vida para bendecir a tu matrimonio, a tu familia y más allá, porque Él quiere bendecir más allá. Quiere que el mundo sepa que hay hijos e hijas de Dios en el mundo, haciendo su plan en el mundo. El versículo 9 nos habla de características ahora. Ya no solo de dones, hay otras cartas en las cuales encontramos también los dones espirituales. Aquí hay unos enunciados en el capítulo 12 y son aspectos prácticos para vivir la vida cristiana. Un hijo de Dios no solo debe poner al servicio de la iglesia y a través de la iglesia de los que no creen en Dios sus capacidades y talentos naturales, sino que también sus capacidades y talentos espirituales. Pero también debe desarrollar características. En el versículo 9 nos habla de la fundamental característica del cristiano, el amor. Un amor sincero, no fingido. Pero como vimos también en el perdón, el amor primero es una decisión y va creciendo y profundizándose en la medida que lo ejercemos. Debo decidirme a amar. Quizás no sea al principio un sentimiento, va a ser una obediencia respecto a Dios, porque no voy a sentir al principio amar a mi enemigo. La iglesia a la cual estaba destinada la carta a los romanos era una iglesia compuesta de enemigos. No se entendían unos con otros, porque pensaban distinto. Por eso Pablo debió escribir esta carta, para que volvieran a entender lo que era el evangelio y pudieran vivir la vida verdadera. Esa iglesia no estaba mostrando el evangelio a los no creyentes en Roma. Esa iglesia, al ser vista por los que no creían, lo más probable es que hiciera que desearan nuevamente que fueran expulsados de Roma, porque no eran vistos como una forma deseable de vida. Se peleaban entre ellos. Entonces, la primera característica es
desear que Dios engendre en nosotros un amor sincero, aborrecer el mal y aferrarse al bien. La segunda característica, que tiene que ver con lo mismo, porque primero el amor sincero tiene que ver un poco con desechar esas ideas y pensamientos equivocados, ¿no? Aborrecer el mal, aferrarse al bien. Pero luego eso tiene que manifestarse en la relación con los demás, el versículo 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. El primer nivel de amor es el amor fraternal. No es todavía el amor ágape. Es ese amor de, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Por qué no lo dice, pero está como en su mente? ¿Por qué me preguntas por segunda vez si ya te dije que te amo? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y recordamos de que la palabra en realidad no es la misma. Cristo la primera vez le dice, Pedro, ¿me agapeas? Tu amor es un amor ágape. Y Pedro le dice, sí, Señor, te filio. Sí, mi amor es filio. Pedro, ¿me amas con amor ágape? Sí, Señor, te amo con amor filio. Ok, Pedro. Pedro, ¿me amas con amor filio? Sí, Señor, te amo con amor filio. Pedro tenía un nivel de amor. Él creía que era un amor hasta la muerte, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero Cristo le dijo, no solo no vas a ir a la muerte, me vas a negar. Y no una vez, 3 veces. Pero bien, esa es tu capacidad hoy de amor. Es un amor filio, ¿no? Fraternal. Ese es el primer nivel de amor. Pero a veces ni siquiera tenemos amor fraternal. No, lo paso, lo aguanto. No me voy a comportar mal porque aquí no me puedo comportar mal. Pero en realidad no merece mi amor, ni siquiera fraternal. En el versículo 10, Dios nos ama primero en el seno de la iglesia a amar a los que yo no elegí, pero Él eligió para que fuéramos parte del mismo cuerpo. Y amar ¿cómo? Primero, el nivel más básico, respetándonos. Y un nivel un poquito superior, honrándonos mutuamente. La mejor manera de honrarnos es primero reconocer que somos hijos de Dios. Y eso merece honra. Reconocer también que tanto el otro, porque yo al otro le veo los defectos en los cuales debe ser transformado, pero yo también tengo defectos en los cuales debo ser transformado. Y el que nos transforma es Dios. Por lo tanto, merecemos respeto y honra mutua. El versículo 11 nos invita a ser diligentes. Esto es, no distraernos. No ser como esas vírgenes que no tenían suficiente aceite y que estaban esperando, pero no estaban suficientemente preparadas. Seamos diligentes en esto de crecer en el amor, y para eso debemos servir al Señor con fervor. Esto es alimentar el espíritu. Si alimentamos el espíritu, podemos crecer en el amor. Pero si alimentamos lo que nos dicen los ojos, el oído, lo que nos dicen los demás, si alimentamos las cosas del mundo que aún de algún modo circulan incluso en la iglesia, y alimentamos menos las del espíritu, es que no estamos siendo suficientemente diligentes. Hay una característica ahí que es darle al espíritu el lugar en este proceso. Yo no puedo respetar y honrar, ¿no? Y amar a los otros con amor fraternal desde mi deseo, desde mi capacidad. Lo tengo que hacer desde la obra del espíritu en mí. Y eso es lo que nos dice el versículo 11. El versículo 12 nos dice, ¿sabes qué? Aunque te cueste, alégrate. Alégrate en la esperanza. Muestra paciencia en el sufrimiento. Pucha que me cuesta amar a los demás como amor fraternal. Quizás no a todos, pero a algunos sí. Pucha que me cuesta respetar y honrar a algunos que son de la familia de la fe. Bueno, ¿qué decir? No tengo por qué honrar y respetar a los que no son. Sí, sí tengo también que respetar y honrar a los que no son de la familia de la fe. Entonces, cuando vea que me cuesta, no importa, alégrate. Alégrate en la esperanza de que Dios está obrando también en ti, en mí. Seamos pacientes en eso que nos cuesta. Perseveremos
¿Y cómo podemos perseverar? En la oración. Pidámosle a Dios que me dé lo que me falta. Pidámosle a Dios que me fortalezca en lo que me debilito. Pidámosle a Dios que no permita, que no persista en el llamado de ser transformado dentro de la familia de la fe, para que esto se pueda ver claramente fuera de la familia de la fe. El versículo 13 dice, ayuden a los que son necesitados. Pero primero parte por la familia de la fe. Dice, ayude a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Y esto es bien práctico. Abre tu casa. No, yo voy a compartir con todos, pero allá en la iglesia, allá en el templo. Pero no me pidan que lo reciba en mi casa. Una manera de reconocer que estamos creciendo en estas características, en esta transformación de nuestro carácter, es que podamos abrir nuestro hogar a los hermanos en la fe. Recibir a otros, invitarnos. Y no invitarnos a un culto, no invitarnos a leer la palabra, invitarnos a compartir lo que somos, hermanos. ¿Cuántas veces nos invitamos de casa a casa? Quizá una práctica que debiéramos empezar a hacer crecer. Invitar unos a otros. Te invito a tomar once, te invito a ver una película, te invito a compartir un rato, te invito a compartir esta festividad. Vamos a tener algo en la mañana en la iglesia, pero en la tarde vente a mi casa. O un día cualquiera, no hay un motivo especial, quiero que vengas a mi casa. Quiero compartir contigo un tiempo. Un tiempo de disfrutar que estamos juntos, que estamos viviendo cosas de alegría o a veces difíciles juntos. Compartamos un tiempo. Está hablando primeramente de los hermanos, entre nosotros en la iglesia, para que tengamos la capacidad de hacerlo también con los que no son parte de la iglesia. Bendigan a quienes los persigan. Ahora va yendo un poco más allá. Ahora, no necesariamente nos van a perseguir los de fuera de la iglesia, a veces también como que nos persiguen algunos dentro de la iglesia, ¿no? Es como que, pucha, ¿por qué me sale este siempre al camino? Si la verdad es que me cuesta un poco estar con esta persona. Bueno, a esos que nos persiguen y el ser perseguidos en algo que nos va a estar como ese aguijón ahí dando quizás para que enfrentemos alguna cuestión que Dios quiere transformar en nosotros, bendigámoslo y no los maldigamos. Algunos de estos versículos son los que citamos cuando hablamos de los hábitos que facilitan el perdón. Son cosas básicas que nos van a llevar a niveles superiores de conducta, de carácter, forjados primero en la iglesia, para que podamos mostrarlos luego en el mundo. En el mundo va a ser más difícil que en la iglesia. Pero eso no significa que en la iglesia sea fácil. Lo que ocurre es que en la iglesia podemos asumir de que todos somos primero llamados a sujetarnos a Dios. Y por lo tanto todos vamos a ser llevados a la dirección correcta por el amor y la buena voluntad de Dios. El versículo 15 dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. O sea, el amor sincero que nos invita a vivir el inicio de estos versículos en el 9, se va a manifestar cuando se vaya desarrollando cada vez más plenamente en poder estar con los demás tanto en los momentos felices como en los momentos tristes. Entonces no nos vamos a preguntar, bueno, ¿y qué le puedo decir yo? ¿Qué puedo hacer yo? Porque vamos a tener primero una disposición y Dios va a generar la capacidad a través de los talentos y los dones de ser de bendición para el otro, aún en momentos de alegría como en momentos de tristeza. Y eso primero lo va a hacer en la familia de la fe, para que luego lo podamos hacer con los que no creen que hay Dios y podamos manifestar a Dios en el mundo, alegrándonos con los que están alegres y llorando con los que lloran. El versículo 16 nos da el resultado de vivir este proceso, ¿no? Vivir en armonía los unos con los otros. Primero tenemos que ser capaces de vivir en armonía
personas que tenemos defectos, que estamos en proceso, que estamos siendo transformados a distintos ritmos, de distintas maneras, que solo Dios sabe realmente qué punto del proceso está ocurriendo dentro nuestro. Por lo tanto, lo que vemos respecto a los demás no necesariamente es lo que Dios está haciendo, porque nosotros no alcanzamos a ver la profundidad de la obra de Dios en el corazón de los demás. Entonces, vivir en armonía unos con otros, primero hay que vivirlo en la familia de la fe. No ser arrogantes, sino hacernos solidarios con los humildes. No nos creamos los únicos que sabemos. El amor sincero nos va a llevar a ese punto. Primero dentro de la familia de la fe y luego fuera de ella. Los últimos versículos del capítulo 12 nos van a llamar ahora a desplegar esas capacidades, ese carácter fuera de la iglesia. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Primero quizás lo vamos a vivir dentro de la iglesia, pero eso nos va a capacitar a vivirlo fuera, porque fuera lo más probable es que no vamos a ser comprendidos, vamos a ser resistidos, una cuestión espiritual. El mal resiste al bien, la oscuridad resiste a la luz. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Cambió nuestra lógica, ¿no? El que nos hace mal no merece que le hagamos mal. El que nos muestra indiferencia no merece nuestra indiferencia. El que nos habla groseramente no merece que le respondamos con grosería. Claro, la lógica del mundo sí lo merece. Si es posible, dice, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Pero ahora sí se refiere a algo que vamos a ejercitar mucho más fuera de la iglesia que dentro de ella. No tomemos venganza. Dejemos el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Ahora sabemos de que Dios prefiere no vengarse. Prefiere que el malo se arrepienta y venga a salvación. Y eso es lo que nosotros debemos esperar. Antes bien dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Harás que se arrepienta. Aquí estamos francamente cumpliendo lo que decía el capítulo 8 de Romanos. Estaremos mostrando a ese mundo que clama, a la creación que clama, que se manifiesta en los hijos de Dios, vamos a estarnos manifestando como hijos de Dios. Y eso va a llevar a un cambio de entendimiento. Va a decir, pero ¿cómo puede ser esto así? Si en realidad tengo sed, me da de beber, tengo hambre, me da de comer, y yo le he hecho mal, no me he comportado bien con él, ¿por qué hace esto? Eso les rompe el entendimiento, les hace incomprensible el modo de actuar, y ahí nos da la oportunidad de decir, ¿por qué actuamos así? ¿Qué nos permite actuar así? Que esto no viene de nosotros, no es nuestra tendencia natural. Esto es producto de haber sido transformados por la obra de Dios. Y eso porque somos hijos. No nos dejemos vencer por el mal. Oportunidades para ello va a haber muchas cuando andamos por el mundo. Fuera de la iglesia, incluso a veces dentro de la iglesia. Al contrario, venzamos el mal con el bien. Queridos hermanos, creo que la carta a los romanos es una oportunidad fundamental, una oportunidad sin igual para profundizar nuestra comprensión de lo que es el Evangelio. Y particularmente desde el capítulo 12 es un llamado a vivir de manera práctica lo que hemos ido comprendiendo y recibiendo. Es una invitación a vivirlo primero en el espacio en que debemos, no podemos, no Dios quiera, sino que debemos perdonarnos unos a otros. ¿Por qué somos llamados a perdonarnos unos a otros? Porque Dios sabe que nos vamos a equivocar. Y entonces debemos estar dispuestos a ser benignos. Y esa benignidad que le entregamos al otro, la vamos a recibir también. Si todos nos disponemos a este llamado, a vivir la vida que Dios quiere que vivamos
primero dentro de la iglesia para poder vivirla fuera de la iglesia también. Primero dentro de nuestra familia, incluso con los que creen, porque no todos estamos en el mismo punto del proceso de transformación. Y quizás a veces nos viene desesperación, ¿no? Principalmente con los que creen, oye, pero si ya recibió a Cristo, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no entiende esto? Bueno, paciencia, creámosle a Dios, seamos benignos, amemos con amor fraternal, acompañemos esos procesos, crezcamos juntos. No nos dejemos llevar por lo que nos muestra nuestro entendimiento, por lo que nos muestran nuestros ojos, nuestros oídos, sino que creamos lo que Dios está haciendo. Primero dentro de la familia de la fe, dentro de nuestra propia familia, los que están en la fe, porque así lo podremos hacer mejor con los que aún no están en la fe. Y Dios nos capacitará para creerle más a Él que a lo que esté ocurriendo. Ese es el camino. En realidad, los primeros años de la iglesia, lo que vivió Pablo y los otros apóstoles, no fue miel sobre hojuelas. Fue incluso mucho más difícil de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Pero se fundamentó algo que ha alcanzado a miles, cientos de miles, millones de millones al día de hoy, que es la fe en Cristo. Papá, te damos gracias por tu fidelidad expresada primeramente en Cristo, pero también en tu palabra y también en la obra del Espíritu Santo. Queremos ser expresión de ello. Queremos ser expresión de ti. Queremos vernos como hijos y ser vistos como hijos. Y clamamos al Espíritu Santo que podamos ser capacitados para esta transformación día con día. Y que lo que nos declara tu palabra, como partimos hoy allí en Romanos, sea cumplido y podamos sentirnos dichosos de ser parte de tu plan. Que la creación toda pueda ver en nosotros hijos del Dios verdadero, un Dios fiel, poderoso y amoroso, que dispone su plan de salvación para todo aquel que lo quiera recibir, sin condición, sin requisito, donde no hay griego ni judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos somos unos, somos uno en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.